El cielo bogotano descargaba su furia mientras Carolina Gutiérrez apretaba contra su pecho la última pertenencia que le quedaba, su pequeña Marina de 3 años. La lluvia empapaba su uniforme de enfermera, el mismo que ya no necesitaría después de que el Hospital San Ignacio prescindiera de sus servicios. No podemos mantener personal que falta constantemente, habían dicho, ignorando sus explicaciones sobre la fiebre de Marina y la ausencia de quien la cuidara. Frente al edificio de apartamentos donde hasta hace una hora vivían, el casero observaba impaciente cómo Carolina intentaba proteger a Marina del aguacero mientras guardaba en una pequeña mochila los medicamentos de su hija y un álbum de fotos donde su abuela Mercedes sonreía entre las flores de su antigua tienda en Medellín. «Lo siento, señora, pero 3 meses sin pagar». El casero dejó la frase en el aire, como las gotas que caían sin cesar. Carolina asintió, tragándose las lágrimas. Como enfermera de UCI, había aprendido a mantener la compostura en las peores situaciones. Sus pacientes siempre admiraban su calma, su manera de hacer que incluso las noches más oscuras parecieran manejables. Pero ahora, con Marina temblando entre sus brazos y sin un techo bajo el cual refugiarse, esa calma amenazaba con resquebrajarse. «Mami, ¿a dónde vamos?». La voz de Marina, dulce y confiada, le atravesó el corazón como una aguja de las que solía usar en el hospital. «A un lugar seguro, mi amor», mintió pensando en el albergue Santa Fe, donde había pasado algunas noches durante sus prácticas como enfermera, atendiendo a los residentes. Jamás imaginó que algún día ella misma necesitaría ese refugio. Mientras caminaban bajo la lluvia, los recuerdos de su infancia en la florería Las Margaritas la asaltaron. El aroma de los lirios, las manos arrugadas de su abuela Mercedes enseñándole el lenguaje secreto de las flores, las tardes aprendiendo a crear arreglos mientras soñaba con ser enfermera. «Las flores son como las personas, Carito», solía decir su abuela. «Necesitan cuidado, amor y paciencia para florecer». A pocas cuadras de distancia, en el exclusivo sector de Usaquén, Andrés Restrepo revisaba los últimos correos en su MacBook mientras su chofer preparaba el Mercedes para llevarlo al aeropuerto. La reunión en Medellín no podía esperar. El proyecto inmobiliario más importante de su carrera dependía de ello. El interior de su oficina, con sus ventanales del piso al techo, ofrecía una vista privilegiada de la ciudad azotada por la tormenta. Sus ojos se detuvieron en el jardín abandonado que se extendía más allá del ventanal, el último regalo de Isabel antes de partir. 2 años habían pasado y aún no encontraba el valor para restaurarlo. «Señor, el auto está listo», anunció María, el ama de llaves, interrumpiendo sus pensamientos. Andrés asintió, tomando su maletín de cuero italiano. Mientras bajaba hacia el garaje, el retrato de su hermana Lucía, eternamente joven a sus 15 años, parecía seguirlo con la mirada. La anemia se la había llevado demasiado pronto, dejando un vacío que ni toda su fortuna había podido llenar. La lluvia arreciaba cuando el Mercedes negro se deslizó por las calles de Bogotá. Andrés revisaba distraídamente unos contratos cuando algo captó su atención. Una mujer joven con un uniforme de enfermera, protegiendo a una pequeña niña rubia de la lluvia. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. «Señor, ¿continuamos hacia el aeropuerto?», preguntó el chofer. Andrés no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la mujer y la niña, mientras un presentimiento inexplicable se instalaba en su pecho. «Detente», ordenó Andrés, su voz más suave de lo habitual. El Mercedes se detuvo junto a Carolina y Marina, quienes se habían refugiado precariamente bajo el alero de una tienda cerrada. Carolina, instintivamente, apretó más a Marina contra su pecho cuando la ventanilla polarizada comenzó a descender. El rostro que apareció no era el que esperaba. Ojos amables enmarcados por ligeras arrugas de preocupación, una barba perfectamente recortada y una expresión que mezclaba curiosidad con algo más profundo, casi familiar. «¿Hacia dónde se dirigen con esta tormenta?», preguntó Andrés notando el uniforme empapado y los ojos cansados de Carolina. «Al albergue Santa Fe», respondió ella con una mezcla de dignidad y resignación. Marina, mientras tanto, observaba al extraño con la curiosidad propia de sus 3 años, sus ojos azules brillando con una intensidad que golpeó a Andrés como un puñetazo en el estómago. Eran los mismos ojos de Lucía.
¿Por qué una enfermera necesita ir a un albergue? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. Carolina dudó un momento, pero algo en la genuina preocupación de aquel hombre la hizo responder. Me despidieron hace 3 meses. Hoy nos desalojaron. Su voz se quebró ligeramente al final, pero se mantuvo firme. Andrés sintió una punzada en el pecho. El destino, ese arquitecto caprichoso de coincidencias, había puesto en su camino a esta mujer y su hija justo cuando se dirigía a cerrar un negocio millonario. La ironía no se le escapaba. Tengo una casa de huéspedes, comenzó buscando en su maletín. Está vacía y... Se detuvo, consciente de lo extraña que debía sonar su propuesta. No podemos aceptar caridad de un extraño, respondió Carolina, aunque sus brazos temblaban por el frío y el cansancio. No es caridad, insistió Andrés, extrayendo una tarjeta de acceso y un papel que comenzó a llenar con su elegante caligrafía. Considérelo un préstamo de espacio. Tengo que viajar a Medellín y me sentiría mejor sabiendo que ese espacio está siendo útil. Marina estornudó, y ese pequeño sonido pareció tomar la decisión por todos. Carolina miró a su hija, luego la tormenta, y finalmente los ojos sinceros del hombre en el Mercedes. Soy Carolina Gutiérrez, se presentó, aceptando los documentos con mano temblorosa. Y ella es Marina. Andrés Restrepo, respondió él, señalando la dirección escrita en la autorización. María, el ama de llaves, les mostrará todo lo necesario. Por favor, siéntanse en casa hasta que regrese. Antes de que Carolina pudiera responder, Andrés añadió, Jorge, por favor, llévalas a la dirección antes de ir al aeropuerto. El chofer asintió, saliendo para abrir la puerta trasera. Carolina dudó un momento más, pero otro trueno y la lluvia cada vez más fuerte la decidieron. Una vez dentro del cálido interior del Mercedes, Marina se acurrucó contra ella, sus pequeños dedos jugando con los botones de su uniforme mojado. Andrés las observaba por el retrovisor, notando cómo la pequeña Marina se parecía tanto a Lucía que dolía. Quizás por eso, o por alguna razón que ni él mismo entendía completamente, supo que acababa de tomar la decisión correcta. Gracias, susurró Carolina, sus ojos encontrándose con los de él en el espejo. Andrés simplemente asintió, mientras el auto se deslizaba por las calles lluviosas de Bogotá, llevando su precioso cargamento hacia un destino que ninguno de ellos podía prever. El Mercedes se detuvo frente a una elegante reja negra. Carolina contuvo el aliento al ver la propiedad. Una casa principal imponente y, a unos metros, una construcción más pequeña pero igualmente hermosa, rodeada de lo que parecían ser jardines abandonados. María esperaba bajo un paraguas en la entrada de la casa de huéspedes. Su rostro, marcado por los años pero amable, se iluminó al ver a Marina. «Bienvenidas», saludó, guiándolas hacia el interior. «El señor Restrepo me avisó que vendrían. Ya encendí la calefacción». El interior era acogedor y elegante, con muebles de madera clara y amplios ventanales que daban al jardín. Marina, súbitamente despierta, soltó la mano de su madre y comenzó a explorar el espacio con asombro infantil. «Mami, mira», exclamó señalando una pequeña biblioteca llena de libros infantiles. «Por aquí están las habitaciones», indicó María, conduciendo a Carolina por un pasillo. «La cocina está equipada y hay ropa limpia en los armarios. El señor Restrepo insistió en que usen lo que necesiten». Carolina asintió, abrumada por la generosidad inesperada. La habitación principal era espaciosa, con una cama grande y un baño privado. La habitación contigua, más pequeña, tenía una cama individual con sábanas de princesas. «¿Por qué hace esto?», preguntó Carolina en voz baja, mientras Marina corría a explorar su nuevo cuarto. María sonrió suavemente. «El señor Andrés ha pasado por mucho. Perdió a su esposa Isabel hace 2 años, y antes a su hermana Lucía cuando era muy joven. Quizás por eso...». Un trueno interrumpió la conversación, haciendo que Marina corriera de vuelta a los brazos de su madre. «Les prepararé algo caliente», ofreció María. «Deben cambiarse esa ropa mojada». Cuando María se retiró, Carolina ayudó a Marina a bañarse y ponerse un pijama limpio que encontró en el armario. Era de seda suave, probablemente más cara que toda la ropa que Marina había tenido. «Mami, ¿podemos quedarnos aquí para siempre?», preguntó Marina mientras Carolina la arropaba. «Es temporal, mi amor», respondió Carolina, besando su frente. «Pero por ahora, descansa». Una vez que Marina se durmió,
Carolina se permitió explorar más. A través de los ventanales, la luz de la luna revelaba un extenso jardín descuidado. Plantas marchitas y flores silvestres luchaban por sobrevivir entre la maleza. Se aventuró afuera, bajo el porche cubierto. El aroma a tierra mojada y flores le recordó instantáneamente a la tienda de su abuela. Casi podía escuchar su voz. Las flores son como las segundas oportunidades, Carito. Aparecen cuando más las necesitas. Un movimiento en la casa principal llamó su atención. A través de una ventana iluminada, vio a Andrés recogiendo algunos papeles. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que él desapareciera, probablemente preparándose para su viaje. Carolina regresó adentro, donde María había dejado chocolate caliente y pan recién horneado. Mientras bebía el chocolate, las lágrimas finalmente llegaron, lágrimas de alivio, de gratitud, de miedo por el futuro incierto. En la mesa encontró una nota escrita con elegante caligrafía. La amabilidad que recibimos debe ser compartida. Siéntanse en casa. Andrés. Esa noche, acostada en la cama más cómoda que había conocido, Carolina escuchó la lluvia golpear contra los ventanales mientras su mente divagaba entre recuerdos de su abuela, preocupaciones por el futuro y la imagen de unos ojos amables que las habían salvado de la tormenta. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa. Carolina se despertó sobresaltada, desorientada por un momento en el espacio desconocido, hasta que los eventos del día anterior regresaron a su memoria. El sonido de risas infantiles la guió hasta la cocina, donde encontró a Marina sentada a la mesa, mientras María le servía pancakes con forma de flores. «Buenos días», saludó María con una sonrisa cálida. «El desayuno está listo y...» Dudó un momento antes de continuar. «El señor Restrepo ha regresado». ¿Regresado? Carolina sintió que su estómago daba un vuelco. «Pensé que estaría en Medellín. La tormenta empeoró anoche. Cancelaron todos los vuelos», explicó María. «Está en la casa principal trabajando». Carolina asintió, súbitamente consciente de su apariencia. Se había puesto un vestido sencillo que encontró en el armario, pero se sentía fuera de lugar en él, como una actriz en el vestuario equivocado. Después del desayuno, mientras Marina jugaba con unos libros de colorear que María había encontrado, Carolina se aventuró al jardín. La luz de la mañana revelaba mejor el estado del lugar: rosas marchitas, orquídeas abandonadas y un pequeño invernadero cubierto de enredaderas. «Era el orgullo de Isabel», dijo una voz detrás de ella. Carolina se giró para encontrar a Andrés, vestido más casual que el día anterior, con una taza de café en la mano. «Mi esposa pasaba horas aquí. Debe haber sido hermoso», respondió Carolina, notando cómo algunas plantas luchaban por sobrevivir entre la maleza. Lo era. Andrés se acercó, observando el jardín con una mezcla de nostalgia y dolor. Como muchas cosas en la vida, se marchitó demasiado pronto. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el canto de los pájaros y la risa lejana de Marina. «Trabajaba en la UCI del San Ignacio», dijo Carolina de repente, sintiendo la necesidad de explicarse. «Los turnos rotativos». Marina enfermaba frecuentemente en la guardería y no tenía quien la cuidara. «Cuando me despidieron pensé que encontraría otro trabajo rápidamente, pero no tienes que explicar nada», interrumpió Andrés suavemente. «Necesito que entiendas que no soy...» Carolina buscó las palabras correctas. «No soy una oportunista. Nunca he pedido ayuda, pero Marina, a veces la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar», respondió Andrés, su mirada fija en una rosa que, contra todo pronóstico, había logrado florecer entre las plantas marchitas. Aunque no entendamos por qué en ese momento, un grito alegre los interrumpió cuando Marina corrió hacia ellos, sus pequeños pies descalzos sobre el césped húmedo. «Mami, mira», exclamó, sosteniendo un libro de flores. «Como los de la abuela». Andrés observó la interacción entre madre e hija, notando el parecido de Marina con Lucía. La misma sonrisa luminosa, los mismos ojos llenos de vida. El dolor familiar en su pecho se mezcló con algo nuevo, algo que no podía nombrar. «¿Sabes algo sobre jardinería?», preguntó, sorprendiendo incluso a sí mismo. Carolina sonrió por primera vez desde que la conoció, una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Mi abuela tenía una florería en Medellín. Prácticamente crecí entre flores».
Entonces, quizás... Andrés miró el jardín abandonado, luego a Carolina. Quizás esto no es solo una coincidencia. La mañana avanzaba, y con ella la sensación de que algo importante estaba comenzando a florecer entre las ruinas de aquel jardín abandonado. Los días siguientes establecieron una rutina inesperada. Carolina despertaba al amanecer, un hábito heredado de sus años como enfermera. Mientras Marina dormía y la casa principal aún descansaba en silencio, ella se dedicaba al jardín. Comenzó con lo básico, aplicando los conocimientos aprendidos en la florería de su abuela. Primero hay que escuchar a las plantas, solía decir Mercedes. Como con los pacientes, cada una te dice qué necesita. Una mañana, mientras podaba unas rosas marchitas, descubrió un pequeño colibrí observándola desde una rama cercana. El pájaro, de plumaje verde brillante, parecía tan curioso por su presencia como ella por la de él. «Mami, mami». Marina corrió hacia ella en pijama, deteniendo su carrera en seco al ver al colibrí. «Es mágico», susurró, sus ojos brillando con asombro. «Es el guardián del jardín», respondió Carolina suavemente. «Tu abuela Mercedes decía que los colibríes son mensajeros de buena suerte». El pájaro revoloteó cerca de ellas antes de alejarse hacia un grupo de flores silvestres que habían sobrevivido al abandono. Marina lo siguió con la mirada fascinada. «¿La abuela está en el cielo con las flores?», preguntó inocentemente. Carolina sintió un nudo en la garganta. «Sí, mi amor. Probablemente tiene el jardín más hermoso de todos allá arriba». Desde la terraza de la casa principal, Andrés observaba la escena con una taza de café en la mano. Se había acostumbrado a despertar más temprano solo para ver a Carolina trabajar en el jardín, aunque nunca lo admitiría. «El jardín comienza a despertar», comentó María, apareciendo a su lado con el desayuno, «como todo lo demás». Andrés asintió, su mirada fija en cómo Carolina enseñaba a Marina a distinguir las diferentes flores. Su forma de explicar le recordaba a Isabel, pero de una manera que ya no dolía tanto. Más tarde ese día, mientras revisaba documentos en su oficina, el sonido de risas lo atrajo nuevamente a la ventana. Carolina había descubierto el invernadero y con la ayuda de Marina, limpiaba los cristales empañados por años de abandono. «Las orquídeas necesitan luz filtrada», la escuchó explicar. «Como las que cultivaba la abuela, ¿recuerdas? ¿Las flores blancas que parecían mariposas?», preguntó Marina, sus pequeñas manos presionadas contra el cristal limpio. «Exacto, Phalaenopsis», pronunció Carolina cuidadosamente. «Tu abuela decía que eran las más elegantes, pero también las más delicadas, como algunas personas». El colibrí reapareció, esta vez acercándose al invernadero recién limpio. Marina aplaudió emocionada, y por un momento el jardín pareció cobrar vida con su alegría. Andrés se encontró sonriendo sin darse cuenta. El proyecto en Medellín podía esperar un día más, o dos, o los que fueran necesarios. Esa noche, durante la cena en la casa principal, una nueva costumbre que María había insistido en establecer, Marina compartió emocionada sus descubrimientos del día. «Y el pajarito mágico tiene amigos», exclamó. «Vinieron más cuando mami limpió la casa de cristal». «Invernadero, mi amor», corrigió Carolina suavemente. «Casa de cristal suena más bonito», intervino Andrés guiñando un ojo a Marina. «Como un palacio para flores». La niña sonrió ampliamente, y por un momento, la mesa se llenó de una calidez que ninguno de los presentes había experimentado en mucho tiempo. El jardín, testigo silencioso, comenzaba a revelar sus secretos, y con ellos, las heridas de sus cuidadores empezaban a sanar. La luz de la tarde caía oblicua sobre el jardín, cuando Andrés encontró una vieja libreta entre los papeles de su escritorio. La caligrafía elegante de Isabel llenaba sus páginas con anotaciones sobre flores, temporadas de siembra y esquemas de color. Sus dedos recorrieron las palabras escritas con tanto amor mientras escuchaba las voces que llegaban desde el jardín. «Aquí podríamos plantar jazmines», sugería Carolina, su voz mezclándose con el sonido de la tierra siendo removida. «Son perfectos para las noches de verano». A través de la ventana, Andrés observó cómo ella señalaba diferentes áreas del jardín, Marina siguiéndola con una pequeña regadera amarilla. La escena le provocó un déjà vu tan intenso que tuvo que sentarse. «Isabel solía hacer lo mismo», comentó María,
quien había entrado silenciosamente con el café de la tarde. Planeaba cada rincón del jardín como si fuera una sinfonía. Andrés asintió abriendo la libreta en una página al azar. Plantar rosas blancas junto a las lavandas. El contraste será hermoso en primavera. La letra de Isabel parecía tan viva que casi podía escuchar su voz. Las está salvando, continuó María, mirando por la ventana. No solo las flores. En el jardín, Carolina se había detenido frente a un rosal particularmente maltratado. Sus manos, acostumbradas tanto a curar personas como plantas, trabajaban metódicamente, podando las ramas muertas. Este rosal, murmuró para sí misma, todavía tiene vida. Era el favorito de Isabel, dijo Andrés, quien se había acercado sin que ella lo notara. Rosas Sterling las llamaba, como la plata bajo la luz de la luna. Carolina se giró, sorprendida por su presencia y por la emoción en su voz. Las rosas son increíblemente resilientes, respondió suavemente. A veces solo necesitan que alguien crea en ellas. Marina, quien jugaba cerca, levantó la vista de sus flores. Como nosotras, mami. El silencio que siguió fue denso, cargado de significados no dichos. Andrés sintió que algo se movía en su interior, como una puerta largo tiempo cerrada que comenzaba a abrirse. ¿Sabías que Isabel mantenía un diario del jardín?, preguntó, mostrando la libreta que aún sostenía. Los ojos de Carolina se iluminaron. «¿Puedo...? Por favor», respondió él entregándosela. «Creo que ella hubiera querido que la tuvieras». Mientras Carolina hojeaba el diario, Andrés observó cómo sus ojos se humedecían al leer las anotaciones. Marina se acercó, curiosa, y se sentó en el regazo de su madre. «Mira, mi amor», señaló Carolina una ilustración. «Así se verá el jardín cuando las rosas florezcan». «¿Con mariposas también?», preguntó Marina, señalando los pequeños dibujos en los márgenes. «Con mariposas también», confirmó Andrés, sorprendiéndose a sí mismo al recordar cómo Isabel pasaba horas dibujándolas en cada página. El sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en tonos dorados. El colibrí, ahora un visitante regular, realizó su última ronda del día entre las flores recién regadas. «Gracias», susurró Carolina, abrazando el diario contra su pecho. Andrés quiso decir algo más, explicar por qué ver a alguien más cuidando el jardín de Isabel no dolía como había temido, pero las palabras no llegaron. En su lugar, asintió y se permitió disfrutar del momento. El aroma a tierra húmeda, la risa de Marina persiguiendo al colibrí y la sensación creciente de que su hogar, por primera vez en 2 años, comenzaba a sentirse vivo nuevamente. La rutina se estableció de manera natural, como las raíces de una planta buscando agua. Cada mañana, después de que Carolina regresara de su primera ronda en el jardín, Andrés aparecía casualmente en la terraza que conectaba ambas casas con 2 tazas de café. «Negro con un toque de canela», dijo esa mañana, entregándole una taza a Carolina. «María me dijo que así lo prefieres». «Igual que mi abuela», sonrió ella, aceptando el café. El aroma le trajo recuerdos de madrugadas en la florería, preparándose para recibir los proveedores. Se sentaron en los escalones de la terraza, observando cómo la niebla matutina se disipaba lentamente sobre el jardín. Marina dormía aún, agotada después de perseguir mariposas el día anterior. «¿Cómo conociste a Isabel?», preguntó Carolina súbitamente, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Andrés sonrió, un gesto que transformaba completamente su rostro. «En un jardín, curiosamente, el Jardín Botánico de Medellín». Ella estaba fotografiando orquídeas para su tesis de botánica. Era botánica y fotógrafa. Tenía esa capacidad de ver belleza donde otros solo veían caos. Hizo una pausa bebiendo su café. «Como tú con este jardín». Sus miradas se encontraron brevemente antes de que ambos volvieran a contemplar el jardín. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de palabras no dichas pero entendidas. «Cuéntame sobre tu abuela», pidió Andrés suavemente. Carolina jugueteó con su taza. Mercedes era mágica. Podía hacer que cualquier flor floreciera, que cualquier persona sonriera. Su florería era más un refugio que una tienda. La gente venía por flores y se iba con esperanza, como Marina con el colibrí. Exacto. Ella me enseñó que sanar no siempre requiere medicina. A veces solo necesitas un jardín y tiempo.
El sol comenzaba a calentar cuando escucharon los pasos pequeños de Marina acercándose. Se detuvo en la puerta, su cabello rubio despeinado, abrazando su libro de flores. «Buenos días, princesa», saludó Andrés, y el título sonó natural en su voz. Marina se acurrucó entre ellos, abriendo su libro. «¿Me cuentan más historias del jardín?». Carolina y Andrés intercambiaron una mirada cómplice. Sus tazas de café, ahora vacías, permanecían olvidadas mientras compartían historias. Isabel y sus fotografías, Mercedes y sus arreglos florales, el primer ramo que Carolina hizo sola, la primera orquídea que Andrés ayudó a plantar. La mañana avanzaba, y con ella algo más florecía entre tazas de café y recuerdos compartidos, algo tan delicado como los brotes nuevos en el jardín, pero igual de prometedor. El colibrí apareció, como cada mañana, realizando su danza entre las flores recién regadas. Marina aplaudió suavemente, y por un momento el tiempo pareció detenerse en esa terraza donde tres almas heridas comenzaban a sanar, una taza de café a la vez. El sonido del timbre interrumpió la paz de la mañana. Carolina, quien podaba las rosas cerca de la entrada, levantó la vista para ver a una mujer mayor, de rostro amable y cabello gris perfectamente peinado, parada junto a Andrés. «Carolina, Marina», llamó él, «quiero presentarles a Rosa». Marina, quien jugaba cerca con su libro de flores, se acercó tímidamente, escondiéndose tras las piernas de su madre. «Rosa será tu compañera de aventuras mientras tu mamá busca trabajo», explicó Andrés, intercambiando una mirada significativa con Carolina. «Pero Smiki», comenzó Carolina, el peso de una nueva deuda invisible tensando sus hombros. «No acepto discusiones sobre esto», interrumpió Andrés suavemente. «Rosa es como familia. Ha cuidado a los hijos de mi hermana durante años». Rosa se agachó para quedar a la altura de Marina. «Me han dicho que te gustan las flores», dijo, sacando de su bolso un pequeño paquete de semillas de girasol. «¿Te gustaría plantar algunas conmigo?». Los ojos de Marina se iluminaron y miró a su madre en busca de aprobación. Carolina asintió, conteniendo las lágrimas. «Tengo algunos contactos en clínicas privadas», continuó Andrés, mientras observaban a Rosa y Marina dirigirse al área que Carolina había preparado para nuevas siembras. «Si me permites, puedo programar algunas entrevistas». «Andrés, yo...». Carolina se detuvo, buscando las palabras correctas. «¿Por qué haces todo esto?». Él contempló el jardín por un momento antes de responder. «¿Ves esas rosas que acabas de podar? Estaban muriendo, pero con el cuidado adecuado, están volviendo a la vida. A veces, las personas también necesitan una segunda oportunidad para florecer». El resto del día transcurrió como un sueño. Rosa resultó ser una bendición no solo para Marina, sino para toda la casa. Sus historias mantenían a la niña cautivada, mientras Carolina revisaba ofertas de trabajo en la laptop que Andrés había encontrado en su oficina. Durante la cena, Marina no paraba de hablar sobre los girasoles que había plantado con Rosa, quien la escuchaba con genuino interés, añadiendo detalles sobre cómo crecerían tan altos como el cielo. «¿Más altos que tú, papá?», preguntó Marina inocentemente a Andrés, provocando que todos en la mesa se congelaran. El silencio que siguió fue roto por la suave risa de Rosa. «Los girasoles pueden crecer muy altos, mi niña, pero el amor crece aún más alto». Más tarde esa noche, después de acostar a Marina, Carolina encontró a Andrés en el jardín, contemplando las estrellas. «Sobre lo que dijo Marina», comenzó ella. «Los niños tienen una manera especial de ver la verdad», respondió él simplemente. «No te preocupes por eso». El colibrí, realizando su última visita del día, pareció dar su aprobación mientras revoloteaba entre ellos antes de desaparecer en la noche. En su cama, Carolina reflexionó sobre cómo, en menos de una semana, su mundo se había transformado. El uniforme de enfermera, cuidadosamente doblado en el armario, esperaba su regreso a la profesión, pero esta vez no estaría sola en la lucha. Rosa había traído más que solo ayuda práctica. Había traído la pieza que faltaba en este rompecabezas que estaban armando, una figura maternal que completaba el cuadro de lo que, poco a poco, comenzaba a parecer una familia. La primera entrevista llegó más pronto de lo esperado. Una prestigiosa clínica en el norte de Bogotá buscaba enfermeras para su nueva unidad de cuidados postoperatorios. Carolina se encontró esa mañana frente al espejo, ajustando un traje que había encontrado en el armario,
cuando Andrés tocó a su puerta. «Te llevaré», dijo simplemente, las llaves del Mercedes en su mano. No era una pregunta. En el jardín, Marina y Rosa plantaban más girasoles, la pequeña tarareando una canción que su nueva nana le había enseñado sobre el sol y las flores. «¿Lista?», preguntó Andrés, observando cómo Carolina miraba nerviosamente a su hija. «Estará bien», aseguró Rosa, levantando la vista de las semillas. «Tenemos muchas aventuras planeadas para hoy». El viaje en auto fue silencioso, pero no incómodo. Carolina repasaba mentalmente sus años de experiencia, mientras Andrés la observaba de reojo, notando cómo jugaba nerviosamente con el borde de su blazer. «¿Sabes?», comenzó él detenidos en un semáforo, «hay algo que Isabel solía decir sobre las plantas enfermas. No es que no quieran vivir, es que a veces necesitan un ambiente diferente para florecer». Carolina lo miró, comprendiendo el mensaje oculto en sus palabras, como una enfermera que necesita el turno diurno para cuidar a su hija. Exactamente. La clínica era moderna y luminosa. Mientras esperaban en recepción, Andrés recibió una llamada que lo obligó a retirarse a una esquina. Carolina lo observó hablar en voz baja, gesticulando con la mano libre, su rostro serio pero determinado. «Señorita Gutiérrez», llamó la recepcionista, «la doctora Torres la recibirá ahora». La entrevista fluyó naturalmente. La doctora Torres, una mujer de mediana edad con ojos amables, escuchó atentamente mientras Carolina explicaba su experiencia en UCI y su situación actual. «Necesitamos enfermeras con experiencia en cuidados intensivos», explicó la doctora. «Pero más importante, necesitamos personas que entiendan que la sanación va más allá de los procedimientos médicos». Al salir de la oficina, Carolina encontró a Andrés esperando, fingiendo leer una revista médica. «¿Y bien?», preguntó, intentando ocultar su ansiedad. «Empiezo el lunes», respondió ella, una sonrisa iluminando su rostro. «Turno diurno, con fines de semana libres». El abrazo fue espontáneo, natural, como si sus cuerpos hubieran decidido celebrar antes que sus mentes pudieran procesarlo. Se separaron rápidamente, ambos sorprendidos por la intimidad del momento. «Esto merece una celebración», dijo Andrés, recuperando la compostura. «¿Helados en el parque?». De regreso en casa, encontraron el jardín lleno de risas. Marina corría persiguiendo burbujas que Rosa soplaba, mientras el colibrí observaba la escena desde su rama favorita. «Mami», gritó Marina corriendo hacia ella, «los girasoles ya están creciendo». Carolina la alzó en brazos, inhalando el aroma a tierra y jabón de su hija. «¿Sabes qué más está creciendo, mi amor? Nuestro futuro». Esa noche, después de que todos se retiraran a dormir, Andrés permaneció en su oficina, mirando el jardín bajo la luz de la luna. En su escritorio, la foto de Isabel parecía sonreír con aprobación, como si ella también supiera que a veces el corazón necesita un nuevo diagnóstico para volver a latir. La mañana del domingo llegó con una suave brisa que mecía las flores recién plantadas. Carolina había comenzado temprano, aprovechando su último día antes de iniciar en la clínica. El diario de Isabel abierto a su lado mostraba detallados esquemas de plantación que ahora cobraban vida bajo sus manos. «¿Puedo ayudar?». La voz de Andrés la sorprendió. Vestía ropa casual, algo que ella raramente veía, y traía 3 pares de guantes de jardinería. «Yo también, yo también». Marina corrió desde la casa, aún en pijama, su cabello rubio despeinado por el sueño. Carolina sonrió entregándoles los guantes. «Clase de jardinería básica, entonces. Lección 1. ¿Cómo plantar semillas de amor?». «¿Las semillas tienen amor, mami?», preguntó Marina, sus ojos grandes por la curiosidad. «Todas las semillas tienen amor», respondió Carolina, guiando las pequeñas manos de su hija para hacer un hoyo en la tierra. «Solo necesitan alguien que las ayude a crecer». Andrés observaba la interacción, maravillado por la naturalidad con que Carolina convertía cada tarea en una lección de vida. Sin darse cuenta, se encontró inclinándose más cerca para escuchar mejor, su hombro rozando el de ella. «Ahora la parte más importante», continuó Carolina conteniendo el escalofrío que le provocó el contacto. «Hay que hablarles a las flores». «¿Como a los pacientes?», preguntó Andrés, recordando sus conversaciones sobre su trabajo en la UCI. «Exactamente», asintió ella, sorprendida por su comprensión. «Todo ser vivo necesita saber que alguien se preocupa por él». Marina se tomó la instrucción literalmente,
agachándose para susurrar secretos a las semillas recién plantadas. El sol de la mañana hacía brillar su cabello como oro líquido, y por un momento, los tres adultos presentes, incluida Rosa, que observaba desde la terraza, contuvieron el aliento ante la pureza del momento. «Tienes tierra en la mejilla», señaló Andrés suavemente, su mano elevándose instintivamente hacia el rostro de Carolina. El tiempo pareció detenerse. Sus dedos se quedaron suspendidos a centímetros de su piel, mientras el canto de los pájaros y la risa de Marina parecían provenir de otro mundo. «Miren», la exclamación de Marina rompió el momento. El colibrí había regresado, esta vez acompañado por otro, ambos danzando entre las flores recién plantadas. «Dos», murmuró Rosa desde la terraza, una sonrisa conocedora en su rostro. Carolina se levantó rápidamente, sacudiéndose la tierra de los jeans. Deberíamos prepararnos para el almuerzo». «Sí, claro», asintió Andrés, aunque ninguno de los dos se movió. El jardín pareció contener el aliento, como si las flores mismas fueran testigos de algo que estaba empezando a florecer, tan delicado y prometedor como los brotes nuevos que acababan de plantar. Y allí, bajo el sol de la mañana, rodeados por el aroma de tierra húmeda y flores silvestres, dos corazones heridos comenzaron a aprender la lección más importante de todas, que a veces el amor crece tan naturalmente como las flores en primavera. La primera semana de Carolina en la clínica había pasado como un sueño. Sus compañeros la acogieron calurosamente y sus pacientes apreciaban la gentileza con que trataba cada caso. Por las tardes, regresaba a casa para encontrar a Marina esperándola con nuevas historias sobre los girasoles y las aventuras del día con Rosa. Pero esa noche, mientras guardaba su uniforme limpio, un pensamiento la asaltó con la fuerza de un relámpago. Todo esto era temporal. Se encontró caminando hacia el jardín, buscando consuelo entre las flores que ahora conocía tan bien. La luna llena bañaba todo con una luz plateada, haciendo que las rosas Sterling brillaran como estrellas caídas. «¿Tampoco puedes dormir?». La voz de Andrés llegó suave desde la terraza. Carolina se giró para encontrarlo sentado en los escalones, sosteniendo dos tazas. «Té de manzanilla», explicó él, ofreciéndole una. «María dice que ayuda con los pensamientos inquietos». «Gracias», murmuró ella, sentándose a su lado. El silencio de la noche los envolvió como una manta. «¿Qué te mantiene despierta?», preguntó él finalmente. Carolina miró su taza, observando el reflejo de la luna en el líquido dorado. «Miedo», admitió, «de que todo esto sea un sueño, de despertar un día y encontrarte de nuevo bajo la lluvia», completó Andrés, su voz apenas un susurro. «Marina es tan feliz aquí», continuó ella. «Rosa, el jardín, tú». Se detuvo, las palabras atoradas en su garganta. «Carolina». Andrés giró para mirarla directamente. «¿Has notado que los colibríes han hecho un nido en el invernadero?». Ella asintió, confundida por el cambio de tema. «Los colibríes no construyen nidos temporales», explicó él. «Eligen un lugar y lo convierten en su hogar permanente». Sus miradas se encontraron en la penumbra, y Carolina sintió que algo se aflojaba en su pecho. «Andrés, María me preguntó hoy si iba a actualizar los documentos de la casa», interrumpió él suavemente, «para incluirlas oficialmente como residentes». Las lágrimas que Carolina había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «No puedo aceptar». «No es un regalo», dijo él firmemente. «Es un reconocimiento de lo que ya es realidad. Este jardín, esta casa, han vuelto a la vida gracias a ustedes». El silencio que siguió estaba lleno de palabras no dichas, de sentimientos que florecían tan naturalmente como las flores que los rodeaban. En algún lugar del jardín, un grillo comenzó su serenata nocturna. «Isabel solía decir que los jardines eligen a sus cuidadores», continuó Andrés, su voz suave pero segura. «No al revés». Carolina cerró los ojos, dejando que las palabras la envolvieran como una caricia. Cuando los abrió, encontró a Andrés mirándola con una intensidad que hizo que su corazón saltara. «Quédense», dijo él simplemente, «no como huéspedes, sino como familia». La palabra familia flotó entre ellos como una promesa, mientras la luna seguía su curso en el cielo nocturno y las flores nocturnas liberaban su perfume, testigos silenciosos de un momento que cambiaría el curso de 3 vidas para
siempre. El jardín parecía contener el aliento mientras Andrés y Carolina permanecían sentados en los escalones de la terraza, la palabra familia aún resonando entre ellos. La luz de la luna dibujaba sombras suaves sobre sus rostros, revelando emociones que ninguno podía ocultar ya. Cuando Isabel murió, comenzó Andrés, su voz apenas un susurro, pensé que jamás volvería a sentir el jardín vivo, que esta casa siempre estaría incompleta. Carolina lo observaba en silencio, sus manos aún sosteniendo la taza de té ahora fría. Y entonces, una noche de lluvia, continuó él, girándose para mirarla directamente. El destino trajo a mi puerta exactamente lo que el jardín necesitaba, lo que yo necesitaba. Andrés, susurró Carolina, su corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. No soy bueno con las palabras, admitió él, acercándose ligeramente. Isabel siempre decía que era mejor con números que con sentimientos, pero contigo siento que puedo ser ambos. Un suave viento movió las ramas de los árboles, y el aroma de los jazmines nocturnos los envolvió. Carolina sintió que el mundo entero se reducía a ese momento, a esos ojos que la miraban como si fuera la respuesta a una pregunta largamente formulada. Marina me llamó papá, dijo él suavemente, y por primera vez en mi vida, un título me hizo sentir completo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carolina, pero esta vez no eran de miedo o tristeza. Andrés levantó una mano, dubitativo, y finalmente se atrevió a limpiarlas con su pulgar. El jardín nos eligió a todos, murmuró ella, inclinándose instintivamente hacia su toque. El primer beso fue tan natural como el rocío de la mañana sobre los pétalos, suave, delicado, como si ambos temieran que el momento pudiera romperse. Las manos de Andrés enmarcaron su rostro con infinita ternura, mientras las de Carolina se aferraban a su camisa. Cuando se separaron, el jardín parecía brillar con una luz propia, como si cada flor, cada hoja, celebrara silenciosamente el amor que finalmente había florecido entre ellos. «Te amo», susurró Andrés, las palabras saliendo de sus labios como una verdad largamente contenida. «A ti y a Marina, las amo a ambas». Carolina sonrió a través de las lágrimas. «Nosotras también te amamos». Creo que desde aquella noche de lluvia, en ese momento, como si el universo quisiera dar su bendición, los colibríes emergieron de su nido en el invernadero, realizando una danza nocturna entre las flores. Su vuelo trazaba patrones en el aire, como escribiendo una historia de amor en el lienzo de la noche. «¿Esto es real?», preguntó Carolina, recostando su cabeza en el hombro de Andrés. «Tan real como las flores que has traído de vuelta a la vida», respondió él, besando su frente. «Tan real como la familia que hemos construido». El jardín, testigo silencioso de su amor, siguió floreciendo bajo la luz de la luna, mientras dos corazones heridos finalmente encontraban su hogar el uno en el otro. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Carolina abrió los ojos. Se encontraba en su habitación de la casa de huéspedes, pero algo se sentía diferente. Los eventos de la noche anterior regresaron a su memoria. El beso en el jardín, las palabras de amor, la promesa de un futuro juntos. Se levantó y caminó hacia la ventana. El jardín brillaba con el rocío de la mañana, y allí, entre los rosales, Andrés ya estaba trabajando. Vestía ropa de jardinería y manipulaba las herramientas con la misma precisión con que ella lo había visto manejar documentos importantes. «Buenos días», saludó ella saliendo al jardín. «¿Desde cuándo madrugas para trabajar aquí?» «Desde que cierta enfermera me enseñó que los jardines necesitan atención constante», respondió él, incorporándose para besarla suavemente. «Mami, papá». La voz de Marina los interrumpió. Venía corriendo desde la casa principal, donde aparentemente había desayunado con María y Rosa. «Los girasoles están más altos». Andrés la levantó en brazos, y la niña rió cuando él le hizo cosquillas. «Pronto serán tan altos como el cielo, princesa». Carolina los observaba, su corazón rebosante de amor. Era una imagen que jamás había soñado posible. Su hija feliz, segura, amada. Un hombre que las quería a ambas sin condiciones. Un hogar que era más que paredes y techo. «Tengo una idea», dijo Andrés bajando a Marina.
¿Qué les parece si transformamos el jardín en algo más? ¿Más que un jardín?, preguntó Marina curiosa. Un centro de sanación, explicó él, mirando a Carolina. Un lugar donde puedas combinar tus conocimientos de enfermería con la terapia hortícola, donde las personas puedan venir a sanar, como nosotros lo hemos hecho. Carolina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente. ¿Lo dices en serio? Completamente, asintió él. Isabel siempre soñó con que este jardín ayudara a otros, y ahora, gracias a ti, ese sueño puede hacerse realidad. Marina corrió hacia los girasoles, seguida por los colibríes que parecían danzar a su alrededor. Rosa y María observaban desde la terraza, intercambiando miradas cómplices. Una nueva vida, murmuró Carolina, entrelazando sus dedos con los de Andrés. Un nuevo amanecer, para todos, confirmó él, apretando suavemente su mano. El jardín, bañado por la luz dorada del amanecer, parecía brillar con una energía renovada, como si también él supiera que una nueva era estaba comenzando. Las flores se mecían suavemente en la brisa matutina, y el aroma a tierra húmeda y pétalos frescos llenaba el aire con la promesa de infinitas posibilidades. En ese momento, rodeados por el jardín que había sido testigo de su historia de amor, Carolina supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No era solo un jardín, era un nuevo comienzo, un lugar donde el amor, como las flores más resistentes, había encontrado la manera de florecer incluso en el suelo más improbable. La noticia llegó con el primer girasol que floreció en el jardín. Carolina estaba en la clínica cuando Andrés la llamó, su voz vibrando de emoción. Marina dice que es más alto que yo, rió él por teléfono, y debo admitir que tiene razón. Esa tarde, al regresar del trabajo, Carolina encontró el jardín transformado. Pequeñas luces decorativas serpenteaban entre los árboles y una mesa elegante había sido dispuesta junto al girasol florecido. Rosa y María se movían discretamente, colocando los últimos detalles. «Mami», Marina corrió hacia ella, vestida con un hermoso vestido azul. «Mira lo que encontré en el girasol». Antes de que Carolina pudiera reaccionar, su hija le entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo brillaba suavemente, un zafiro rodeado de pequeños diamantes que formaban pétalos. «Como las flores del jardín», dijo Andrés, apareciendo detrás de ella. «Pero ni siquiera ellas son tan hermosas como tú». Se arrodilló frente a ella tomando el anillo. Marina daba pequeños saltos de emoción, mientras Rosa y María observaban desde una distancia discreta, con lágrimas en los ojos. «Carolina», comenzó Andrés, su voz temblando ligeramente, «llegaste a mi vida como lluvia en tierra seca. Trajiste vida no solo al jardín, sino a mi corazón. Marina y tú son el regalo que nunca supe que necesitaba hasta que las encontré aquella noche». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carolina, mientras él continuaba. «No puedo prometer que todo será perfecto, pero prometo amarte cada día como estas flores aman el sol. Prometo ser el padre que Marina merece y el compañero que tú necesitas. ¿Me harías el honor de convertir esta casa en nuestro hogar permanente? ¿Te casarías conmigo?» «Di que sí, mami», exclamó Marina, incapaz de contenerse. Carolina rió entre lágrimas. «Sí», susurró. «1000 veces sí». Andrés deslizó el anillo en su dedo, y cuando se levantó para besarla, el jardín pareció brillar con luz propia. Los colibríes emergieron de su nido para realizar una danza celebratoria, y el girasol, testigo silencioso, se erguía orgulloso bajo el cielo del atardecer. Marina se unió al abrazo, y por un momento perfecto, el mundo se redujo a ellos tres, al jardín que los había unido, y al amor que había florecido entre sus flores. «Familia», murmuró Andrés contra el cabello de Carolina. «Al fin completa». La cena que siguió fue íntima y mágica. María había preparado los platos favoritos de todos, y Rosa había enseñado a Marina a hacer una corona de flores para su madre. Los colibríes revoloteaban entre las luces, como pequeñas bendiciones aladas, y allí bajo el cielo estrellado de Bogotá, rodeados por el jardín que había sido testigo de su historia de amor, una nueva familia echó raíces, tan profundas y fuertes como los girasoles que ahora alcanzaban el cielo. La mañana de la boda amaneció perfecta, como si el cielo mismo hubiera decidido celebrar. El jardín, que meses atrás había sido un reflejo del dolor y el abandono,
ahora resplandecía en todo su esplendor. Rosas blancas y Sterling se entrelazaban con jazmines y orquídeas, creando un túnel natural que llevaba hasta el invernadero, ahora transformado en un santuario de cristal y flores. Marina despertó temprano, demasiado emocionada para dormir. Rosa la ayudaba a ponerse su vestido de flores, mientras Carolina, en la habitación principal, contemplaba su reflejo en el espejo. El vestido, sencillo pero elegante, tenía pequeñas flores bordadas que subían desde el dobladillo hasta la cintura. Isabel estaría feliz, dijo María ajustando el velo. El jardín no solo volvió a la vida, encontró su propósito. En la casa principal, Andrés ajustaba su corbata cuando encontró una nota doblada en su escritorio. La caligrafía de Isabel, familiar y querida, brillaba en la página de su viejo diario. El amor, como las flores más resistentes, siempre encuentra la manera de florecer nuevamente. La ceremonia fue íntima y perfecta. Marina caminó primero, esparciendo pétalos blancos por el sendero, cuando Carolina apareció del brazo de un emocionado doctor Torres, quien se había convertido en una figura paterna para ella en la clínica. Andrés sintió que su corazón se detenía. Los colibríes, ahora una familia de 4, realizaron su danza sobre los novios mientras intercambiaban votos. Marina sostenía los anillos en una pequeña canasta tejida con flores frescas, obra de Rosa. «Prometo cuidar de nuestro amor como hemos cuidado de este jardín», dijo Carolina, su voz temblando de emoción, con paciencia, dedicación y la certeza de que cada día traerá nuevas flores. «Prometo ser el apoyo que necesitas, el padre que Marina merece, y amarte cada día más», respondió Andrés. «Como estas flores que crecen hacia el sol, mi amor por ti solo puede crecer». Marina añadió su propia promesa, sorprendiendo a todos. «Prometo cuidar las flores y a nuestra familia porque son lo mismo». Cuando el juez los declaró marido y mujer, el jardín pareció explotar en color y aroma. Los colibríes realizaron una danza celebratoria sobre sus cabezas y el gran girasol, ahora más alto que nunca, se mecía suavemente en la brisa. La recepción fue una celebración de vida y amor. Las mesas dispuestas en el jardín brillaban con luces suaves y los arreglos florales creados por Carolina, con flores del propio jardín, contaban la historia de su amor en cada pétalo. «Por los milagros que nacen en los jardines», brindó el doctor Torres, levantando su copa. «Por las segundas oportunidades», añadió María mientras Rosa asentía emocionada. Al atardecer, mientras los invitados bailaban bajo las estrellas emergentes, Andrés y Carolina se escabulleron hacia el rosal Sterling, donde todo había comenzado. «¿Feliz?», preguntó él abrazándola por detrás. «Completa», respondió ella, observando a Marina bailar con Rosa, «como el jardín». Y allí, entre las flores que habían sido testigos de su historia, sellaron su amor con un beso, mientras los colibríes danzaban sobre ellos y el jardín susurraba promesas de eternidad. 5 años pasaron como un suspiro entre las flores. El jardín, una vez abandonado, se había convertido en un santuario de sanación reconocido en toda Bogotá. Carolina había combinado sus conocimientos de enfermería con la terapia hortícola, creando un programa que ayudaba a pacientes en recuperación a encontrar paz y propósito entre las flores. En una tarde soleada, Marina, ahora con 8 años, enseñaba a su pequeño hermano Luciano los secretos del jardín. El niño de 3 años, con los mismos ojos oscuros de su padre y la sonrisa luminosa de su madre, seguía a su hermana con adoración mientras ella explicaba el lenguaje de las flores. «¿Ves, Lucy? Los girasoles siempre miran al sol», explicaba Marina señalando las imponentes flores que ahora formaban un corredor dorado, «como nosotros miramos a mami y papi». Desde la terraza, Andrés observaba la escena mientras abrazaba a Carolina por detrás, sus manos descansando suavemente sobre su vientre, donde crecía el tercer milagro de su familia. «Isabel tenía razón», murmuró Carolina, recostándose en su pecho. «Los jardines eligen a sus cuidadores». El espacio que una vez fue símbolo de pérdida y dolor, ahora rebosaba de vida. Pacientes de la clínica caminaban por los senderos, algunos pintando las flores, otros simplemente absorbiendo la paz del lugar. Rosa, quien se había convertido en la abuela que los niños necesitaban, dirigía un programa de jardinería para niños,
Los fines de semana, los colibríes, ahora una colonia completa, habían hecho del invernadero su hogar permanente. Su presencia se había convertido en símbolo de esperanza para los pacientes, quienes los veían como mensajeros de sanación. ¿Recuerdas aquella noche de lluvia?, preguntó Andrés, besando suavemente el cuello de Carolina. Cada día, respondió ella, girándose para mirarlo. Fue la noche en que la vida decidió darnos una segunda oportunidad. Marina y Luciano corrieron hacia ellos, sus risas mezclándose con el zumbido de los colibríes y el susurro de las flores. El niño sostenía una rosa Sterling, su primera flor cortada bajo la supervisión de su hermana. «Para el bebé», exclamó Luciano, ofreciendo la flor a su madre. Carolina tomó la rosa, recordando cómo estas mismas flores habían sido testigos del comienzo de su historia de amor. Andrés la abrazó más fuerte, mientras María aparecía con una bandeja de limonada fresca y galletas recién horneadas. «Por los milagros que nacen en los jardines», brindó Andrés, repitiendo las palabras de aquella boda 5 años atrás. «Por el amor que florece en los lugares más inesperados», añadió Carolina. «Y por los colibríes mágicos», completó Marina, haciendo reír a todos. El sol comenzaba a ponerse sobre el jardín, bañando todo en un resplandor dorado. Las flores se mecían suavemente en la brisa, como si también ellas celebraran la vida que había florecido entre sus pétalos. Y allí, rodeados por el amor que habían cultivado tan cuidadosamente como sus flores, la familia que nació de una noche de lluvia continuó escribiendo su historia, una flor a la vez, porque algunos amores, como las flores más resistentes, están destinados a florecer eternamente.